Pues nada, continuamos con el programa de la mañana, que desde luego ha empezado fuerte. Y como saben, tenemos ahora esta mesa redonda titulada Big Tech, Corporaciones Transnacionales y Ciudadanía, Aliados o Rivales, y que es, bueno, hasta cierto punto, pues algo que comentábamos antes y que enmarca toda la reflexión de este congreso acerca de esa interacción de diversos actores, agentes en estos desarrollos actuales. Nos acompañan personas de hasta cierto punto diferentes perfiles, aunque varios de ellos son profesores de universidad, pero también están activos en el ámbito de la iniciativa social, de las organizaciones sociales y de las empresas tecnológicas. Así es que lo que vamos a hacer van a ser 4 intervenciones breves, algunas de ellas con presentación, otras de viva voz. Y luego tendremos un tiempo para el coloquio, el debate entre los participantes en la mesa y, por supuesto, el público. Va a intervenir en primer lugar la profesora Celia Fernández Ayer, es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, pero es doctora en Derecho. Con lo cual combina, digamos, la formación en el ámbito jurídico y su aplicación docente e investigadora a ámbitos de las tecnologías. Está especializada en los conflictos entre las TIC y los derechos fundamentales. Ha tenido una larga asociación con Ongawa, la ONG, y Ongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano, y tiene una larga trayectoria de publicaciones y de también asesoría e intervenciones en el ámbito público acerca de todas estas cuestiones. Así es que, sin más, Celia, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las instituciones que organizáis el Congreso. Creo que después de la primera introducción, la conferencia, pues se ha visto que aquí hay mucho nivel, ¿no? O sea, realmente para mí está casi todo dicho. Los demás vamos a empezar a apostillar, quizás a poner ejemplos, ¿no? Y a fomentar el diálogo. Bueno, yo nada más he traído 4 ideas y algunas sugerencias o intuiciones que a mí me ayudan en el trabajo, ¿eh? Así lo he organizado. Las ideas, bueno, las ideas son muy triviales y muchas ya se han dicho, ¿no? O sea, que vivimos en un mundo desigual. Bueno, nadie va a poner en cuestión esta primera idea, ¿no? El mundo es desigual y para mí esto es un reto ético de primera magnitud. Entonces, bueno, está muy estudiado ya y las cifras están ahí, pero bueno, solo en este gráfico que saca esta gente de Piketty, Esther Duflo, esta gente que se dedica a analizar la desigualdad, en la cuarta columna vemos cómo está la distribución, ¿no? Del bottom 50. O sea, la mitad de la humanidad realmente concentra un nivel de riqueza y un nivel de ingreso tan bajo que, o sea, ya solo observar esta gráfica, ¿no? Y luego, por contra, el impacto que tienen en huella de carbono, que es la última de las variables que se miden, ¿no? O sea, yo creo que esta es una primera consideración que yo siempre hago en cualquier charla y con ocasión de cualquier cosa, ¿no? Porque hay que contextualizar y este es el mundo que tenemos, ¿no? Y luego ya hablamos de inteligencia artificial. Bueno, la segunda idea es, ya se ha dicho también, ¿no? Estamos en una cuarta revolución industrial y hemos de poner la tecnología al servicio de las personas. Venimos aquí a hablar de tecnología y, bueno, pues las personas tienen que estar en el centro, ¿no? Pues, al final somos personas y estamos en el mundo. Esta idea no requiere ulterior explicación. La siguiente explicación es quién controla la tecnología, que también se ha dicho, ¿no? Y bueno, pues hay muchos informes. Stanford saca anualmente un informe, ¿no? En el que analiza el estado de la inteligencia artificial. Es un poco americano-centrista, ¿no? O sea, ellos ven la realidad desde allí y hay que poner un poco en cuarentena los datos que ponen, pero bueno, es una fotografía, ¿no? Es una fotografía. Y lo cierto es que los líderes, ya se ha dicho antes, ¿no? Los líderes en cuanto a poder, en cuanto a economía, en cuanto a decisión de inversión, son empresas. Todos los estados estamos, salvo el régimen chino, estamos hablando de un orden de magnitud de que el sector privado triplica la inversión pública, ¿no? Todos los compañeros que tengo en la universidad se quejan de esto al final, ¿no? Estaban acostumbrados a una época en la que la inversión pública era la que guiaba la investigación y las universidades concentrábamos, digamos, la excelencia tecnológica. Hoy día eso, aunque sigue habiendo, es cada vez más difícil porque el dinero está en otro sitio, realmente. Las innovaciones tecnológicas están ahora mismo en su gran parte en manos de empresas. Entonces eso
condiciona también, yo creo, el relato, ¿no? Por valor de marca, fijaos cómo están las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras? Por valor de marca son las tecnológicas, las primeras, ¿no? Por capitalización bursátil, lo mismo, ¿eh? Las empresas de la parte azul. O sea, este es el mundo que tenemos, ¿eh? O sea, en verde están la energía, en un verde más claro está la salud. O sea, son empresas. Es que estas fotos son muy buenas para hacerse a una idea bueno, en qué mundo vivimos. Yo creo que hay que ser consciente, ¿no? Bueno, y luego la cuarta idea es una idea que necesitaríamos mucho más tiempo para poder desarrollar y es, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en los derechos de las personas? Bueno, muchos de los que estamos aquí llevamos mucho tiempo estudiando esto y posiblemente tengamos que dedicar el resto de nuestros días a ello, ¿no? Porque al final cada día nos despertamos con una noticia que impacta en los derechos de unos y de otros, ¿no? Este es el primer gráfico que se ve poco, pero bueno, yo voy a dejar las diapositivas. Sacaron desde Harvard y analizaron distintos sistemas de inteligencia artificial. Más arriba está el ámbito de la justicia, por ejemplo. La inteligencia artificial utilizada por los jueces, ¿no? Bueno, se analizan los impactos positivos y negativos en los distintos derechos y de ese tipo de inteligencia artificial no sale un solo impacto positivo, o sea, no sale una sola línea azul. Esto en el gráfico que han hecho estos estudiosos hace tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa en el último, el de los Google Analytics, los sistemas de recruitment que utilizan las empresas para analizar los currículums, ¿no? En las primeras fases de contratación hay una inteligencia artificial que ya hace un primer barrido de currículums, ¿no? O sea, qué sensación enviar el currículum con toda tu ilusión a un sitio si después detrás a lo mejor hay una IA que ojalá llegue a funcionar bien, ¿no? Pero que por ahora está haciendo muchas aguas, ¿no? O sea, no le han sacado ni una sola línea azul de impacto positivo en los derechos. Bueno, esto es una primera cuestión. Pero no solo es la academia, ¿eh? Antes era Harvard, es que son los propios protagonistas, ¿no? OpenAI, que sabéis que es una de las empresas líderes, describen con muchísimo detenimiento los riesgos de la inteligencia artificial y es que se te ponen los pelos como escarpias cuando entras en detalle a los documentos, porque es verdad que cada vez más hablan de los riesgos existenciales, por ejemplo. Es que son ellos los que están hablando. O sea, no es la academia ni la sociedad civil que siempre estamos un poco como a la expectativa, ¿no? Es verdad que ellos están alarmando mucho, ¿eh? Este mapa, por ejemplo, de riesgos también viene de la sociedad civil, un grupo de organizaciones que están haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, muy interesante en Naciones Unidas para impulsar un nuevo mecanismo de rendición de cuentas, de accountability. Bueno, ahí lo dejo porque es un trabajo muy interesante. Faltan riesgos, están haciendo un trabajo muy preliminar. Bueno, mis sugerencias son 4 y ya termino. Bueno, la primera sugerencia es que tenemos que mirar desde los derechos humanos. No es una sugerencia muy original, pero yo creo que los derechos humanos nos van a seguir dando, como valores éticos que son, mucho pie en nuestro trabajo. He puesto ahí el ejemplo que hacemos desde una asociación de profesores, desde la Universidad Politécnica de Madrid, en el tema de Palestina. ¿Cómo miramos desde los derechos humanos? Bueno, pues viendo que hay inteligencia artificial que se está utilizando en ese conflicto, que es uno de los exponentes de vulneración de los derechos humanos más terrible. Estamos viendo cómo hay empresas tecnológicas a las que se está empezando a hacer boicot por los vínculos que tienen directos en el conflicto y cómo desde nuestra propia universidad. O sea, tenemos que impulsar ahora una política de derechos humanos dentro, porque con total tranquilidad estamos involucrados en proyectos de desarrollo de armamento ofensivo, ¿no? Basado en inteligencia artificial. Es decir, que es que no hay problema donde estos temas que nos preocupan no salga. Desde Ongawa, el tema de la sensibilización con estudiantes, bueno, aquí recojo un poco el tipo de cursos que hacemos, esta es otra forma de trabajar. En los proyectos tecnológicos, antes hablabais de la inteligencia artificial con conciencia. La Unión Europea tiene en marcha un grupo importante de proyectos europeos que están intentando indagar en esto. Yo estoy involucrada en la Stone. Dicen bueno, que por ahora se llega a la computational awareness. O sea, no estamos en la conciencia, pero bueno, ya la computational awareness supone que las máquinas tienen cada vez bueno, más finura para atisbar, para empatizar y para ponerse al... Bueno, esto es un poco el resumen, o sea, no se puede resumir en 10 minutos todo esto. Aparte de los derechos humanos, yo sugiero la ética del cuidado. La ética del cuidado es una ética de raíces profundamente feministas, pero sí es cierto que hay gente, por ejemplo, en
en el CSIC, en el Instituto de Filosofía del CSIC, están trabajando bastante sobre esto, ¿no? Chechu y su grupo, y están poniendo en valor esta ética como una posible orientación en este mundo que tenemos, en este mundo digital en el que quizás debamos de aprender a cuidarnos más unos a otros. Parece bastante de sentido común, pero de pronto es una idea rompedora, ¿eh? Porque hasta ahora no se había hablado tanto de ética del cuidado. Y también resurge con fuerza un concepto que para mí es muy inspirador, que es el de la vulnerabilidad sociodigital de unos profesores americanos, ¿no? Di Paola y Calo. Hablan de vulnerabilidad sociodigital. Hasta ahora los vulnerables eran una minoría, unos cuantos, ¿eh? Pues los negros, los chinos, los pobres y los discapacitados. Que no nos confundamos, que vulnerables sociodigitalmente somos todos, porque todos, según explican estos profesores con mucho acierto, todos somos susceptibles de sufrir interferencias en nuestra persona, en nuestro contexto. Es que nos está condicionando realmente la tecnología hasta tal punto que muchas de las decisiones que tomamos ya están mediadas. O sea, nadie elige el hotel al que va. Todos dependemos de una plataforma, ¿eh? Y esto es una decisión menor, ¿eh? Es menor. Entonces, este concepto me parece importantísimo. Y de este concepto se deduce una regla que yo creo que en el mundo jurídico debería de orientarnos un poco más, que es, oiga, no legislemos tanto para hacer descansar en la ciudadanía la necesidad de defenderse del daño. Regulemos para equilibrar un poco el poder. O sea, vamos a hacer leyes que sean pocas, que sean simples, pero que intenten regular el desequilibrio de poder, porque yo creo que eso es lo más importante de lo que tenemos entre manos. Y como última intuición, esta de repensar el modelo de desarrollo, ¿no? Naciones Unidas, muchos autores hablando del digital degrowth y de todas estas cuestiones, porque yo creo que esto está muy relacionado con todo lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Celia. Tiene ahora la palabra el profesor Ignacio Gil Pechuán, que es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia, en cuya escuela de Ingeniería Informática desempeña su docencia dentro del Departamento de Organización de Empresas. Desarrolla múltiples líneas de investigación en las áreas de dirección de empresas y la integración de las TIC en el mundo empresarial. Y vamos, sin más, Ignacio. Ahora, perdón, sí. Primero de todo es agradecer por la invitación a estar aquí en las jornadas y por felicitar a los ponentes y poder compartir un rato con los miembros de esta mesa con los que vamos a tener la ocasión un poco de debatir. Yo quería empezar rompiendo una pequeña lanza por el mundo de las Big Tech, ¿no? Porque ni todo es positivo ni todo es negativo, ¿no? Hay algunos aspectos de las Big Tech que para mí son ampliamente positivas, facilitan el acceso a la tecnología por la enorme cantidad de inversión que realizan. También homogeneizan un poquito el tema de los sistemas que son con los que solemos trabajar, promueven la innovación, amplían lo que sería incluso la participación ciudadana. Esto, a su vez, lleva un coste, ¿no? Este coste es la privacidad, ¿no? Perdemos parte de la privacidad, concentran excesivamente el poder e incluso en algunas ocasiones llegan a sustituir funciones propias del Estado, ¿no? Preparando la intervención un poquito he estado analizando el estado de la magnitud de algunas de las Big Tech más conocidas, ¿no? Desde Alphabet, con lo cual efectivamente Google cubre casi el 90% de la cuota de mercado de los motores de búsqueda, con YouTube el 50%, y si excluíamos Netflix o Amazon Prime, por ejemplo, nos vamos al 70%. Android está omnipresente como sistema operativo por defecto en todo lo que no es Apple. Gmail, Google Drive, Google Calendar, Chrome, Waze, etcétera. Un montón de tecnología que Alphabet le hacen un monstruo inconmensurable, ¿no? Por otro lado, analizando Amazon también, pues lleva la cuota aproximadamente, el informe que he podido consultar, casi el 40% de las compras tan solo en Estados Unidos, ¿no? Además de servicios como Amazon Web Service, que ronda ya aproximadamente casi el 35% del mundo de lo que es la nube, ¿no? En Internet, por encima de Google Cloud y por encima de Microsoft Azure, ¿no? Y Alexa, pues una cuota al mercado de casi el 35%, ¿no? En el caso de, bueno, por supuesto, vídeo en streaming, Amazon Prime, el propio Netflix se acoge ahí y muchos otros servicios, ¿no? Tenemos también Meta, ¿no? Meta que todavía sigue omnipresente, con unas redes sociales que son cerca del 70% de la cuota de mercado, además de
incorporar Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads, Oculus, que en el mundo de la realidad virtual pues tiene una presencia de casi entre el 75 y 90% del mercado. Y así podríamos continuar con las Big Techs. Claro, esto asusta, ¿no? Es decir, realmente no podemos dudar de que hay una influencia política, económica y social realmente por parte de estas Big Techs en toda la sociedad, ¿no? Esto aplicado con técnicas de neurociencia, neuromarketing, etcétera, pues hace que las tendencias y la capacidad de influencia de estas tecnologías y estas grandes compañías sobre la sociedad vamos, existan, ¿no? De hecho, hay un informe de Amnistía Internacional de agosto de 2025, ¿no? Que es romper con las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que lo que se pide básicamente, esto ha sido presentado en el mes de agosto, si no recuerdo mal, que los gobiernos limiten el poder de estas grandes compañías, ¿no? Ya que estas están integradas en la sociedad contemporánea que acaban por influir en el discurso público, político de casi cualquier compañía, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Tenemos casos hasta como, por ejemplo, el caso de Starlink, del propio Elon Musk, que muestra su utilidad en el caso de la Dana en Valencia, facilitando conexión a todas las personas donde la tecnología no lo permitía, o en el caso de Ucrania, de la guerra de Ucrania, ¿no? El problema también, el reverso de esto, es que adquieren un poder competitivo enorme, porque estas Big Tech tienen la capacidad de ofrecer servicios gratuitos, lo cual impide el crecimiento de lo que podríamos decir una empresa competitiva, pequeña, mediana, en casi cualquier lugar, ¿no? La sociedad se ve influenciada, evidentemente, por el poder de estas gran Big Tech, ¿no? Es una sociedad democrática hoy en día, en el siglo XXI, realmente no solamente es, para vivir en un entorno democrático, no solamente es ejercer el derecho de voto, sino que es una interacción, una movilización, un compartir conocimiento, que eso va a acabar influenciándonos a todos, ¿no? En un entorno cada vez más digital, ¿no? Por lo tanto, uno de los criterios que sigo, que quiero defender un poco la idea, es de que el ciudadano digital no vamos a ser libres mientras los datos sean mercancía, ¿no? Es decir, que es algo que todas las operaciones y todas las transacciones gratuitas nos acaban desembocando, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con riesgos importantísimos por la aplicación de este poder de fuerza de las Big Tech, ¿no? Por un lado, tenemos que privatizan espacios públicos, ¿no? Lo cual es lógico cuando una empresa, una Big Tech empieza, no es una grande, va creciendo progresivamente, pero claro, todo esto lo genera la necesidad de competir, puede llegar a privatizar espacios públicos para intentar dominar el entorno en el cual debe competir, ¿no? Por lo tanto, luego tenemos la complicidad a través del desconocimiento de los propios socios, de los propios miembros, de los propios ciudadanos, ¿no? De, tendemos a compartir excesivos datos, ¿no? La sociedad desconoce que está siendo analizado y escuchado de una manera continua y permanente, ¿no? Por lo tanto, ahí es un riesgo en el que nosotros somos parcialmente cómplices, dado que la comodidad, ¿no?, hace que hagamos pues, fácilmente hasta las instalaciones de aplicaciones sin leernos lo más mínimo la parte jurídica que conlleva esa compartición de contenidos y, por supuesto, a través de técnicas de neurociencia yo puedo generar esa cámara de eco que a su vez luego comentaré brevemente puede llegar a generar conflictos, ¿no? Que nos va haciendo pues, que cuando uno compra un libro en Amazon, pues las recomendaciones van a ir orientadas a la tipología del libro que te gustó. Si ves un vídeo, van a recomendarte vídeos que guardan relación con el contenido que han detectado que tienes y así, si escuchas una música, pues 3/4 de lo mismo, con lo cual si ves noticias y te informas a través de redes sociales, vas a acabar escuchando casi únicamente aquel entorno en el cual la neurociencia, el neuromarketing, va a identificar que eres consumidor de ese tipo de contenidos, lo cual te va a ir generando una posible tendencia populista, podríamos decir, en la democracia. Es decir, yo soy yo con mis ideas y no hace falta entrar en el debate que una democracia exige, porque en ese debate democrático pues es donde uno se enriquece en el contraste de ideas, porque cuando yo ya tengo 50.000 personas a las que estoy escuchando de manera continuada, los demás son casi los enemigos, ¿no? Con lo cual es un tema que es un poquito peligroso, ¿no? Luego tenemos algún tema clave. Para mí creo que la protección de los datos personales debería ser ya como un planteamiento de derecho humano prácticamente, porque esto puede llegar a una división progresiva de la sociedad si esto no se contempla, ¿no? La tecnología hasta ahora decíamos que era neutral, el contenido, lo que se hiciera con la tecnología no, pero hoy en día podemos decir que la tecnología, no como el hardware, sino los procedimientos, no son neutrales ya, ¿no? Amplifican el poder existente, ¿no? Y por último, en cuanto a la parte de regulación, ¿no? Realmente aquí hay algunos ejemplos que debemos tener como referencias, ¿no?
Una pregunta que quería formular un poquito a la mesa es: ¿quién defiende los derechos digitales cuando las plataformas son globales y están por encima de los propios estados, ¿no? Y de esa soberanía tecnológica cuando la autonomía ciudadana es superada por el incremento y el tamaño de estas Big Tech, ¿no? Sabemos que la Unión Europea ha intentado equilibrar el poder con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley de Servicios Digitales, ¿no? Sin embargo, en otros países como Estados Unidos y China, pues tienen modelos, podríamos decir, que mucho más permisivos, ¿no? El reciente plan para acelerar la adopción de inteligencia artificial de Estados Unidos, pues si tiene la ocasión de leerlo, pues bueno, ¿qué plantea? Pues menos reglas, menos barreras burocráticas que los estados pueden llegar a formular para contrarrestar estos efectos, menos frenos y muchísimo más margen de maniobra para las Big Tech que apuestan por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre si la Unión Europea no incorpora un nivel de progresismo de defensa de la inteligencia artificial similar, ¿no? Podemos perder de manera relativa posiciones, ¿no? Por lo tanto, este tipo de legislación quizás sea una victoria del interés de las grandes corporaciones sobre el interés, ¿no? Para concluir, básicamente, yo creo que la Unión Europea necesitamos un pequeño plan Marshall, ¿vale? Para promover y potenciar lo que sean las plataformas digitales propiamente europeas, ¿no? Que contemplen pues, una soberanía tecnológica y estratégica fundamental, una inversión en infraestructuras, en nubes, chips, inteligencia artificial, ciberseguridad, ¿no? Crear unos fondos europeos que promuevan unas startups que realmente puedan ser competidoras o adquirirlas, alianzas público-privadas y fundamentalmente una regulación ética, responsable y equilibrada, centrada en derechos humanos y una innovación con valores, que creo que es imprescindible, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de la intervención del profesor Fernando Llano ha sido, realmente, yo doy clase en la parte de informática, en la Politécnica de Valencia, y si eliminamos humanidades porque la metodología es lo que interesa, únicamente el conocimiento de la técnica, ¿qué valor añadido va a reportar a las humanidades a quien ni siquiera las ha conocido o ha reflexionado sobre ellas, ¿no? Esto acabaría como el que habla 10 idiomas pero no tiene nada que decir, ¿no? Es decir, este es el problema que podemos encontrarnos, ¿no? Yo creo que el reto no está en eliminar las grandes corporaciones ni en disminuirlas de tamaño, sino básicamente en redefinir su responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradezco a los ponentes el esfuerzo que están haciendo por atenerse al escaso tiempo que les hemos dado. Rafael Marimón es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y director de la cátedra Minsight en LegalTech. Además, es director del Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont. Su labor investigadora se ha centrado especialmente en el derecho bancario y de los mercados financieros. También, como veremos por su presentación, todas las cuestiones europeas y del marco legislativo europeo son parte de su dedicación habitual. Y sin más, le cedemos la palabra. Ahora saldrá la presentación en breve. Ya está abierta, la pondrán en pantalla. Adelante. Muchas gracias en primer lugar pues a Jorge Sebastián, a Vicente Oliver por la amable invitación de esta magnífica iniciativa de la Fundación Mainel, en la que la cátedra pues, ha podido por invitación sumarse y con gran gusto, y espero que nos volváis a invitar en el futuro porque es un placer estar aquí. Yo soy mercantilista y normalmente los mercantilistas se nos colocan en el lado oscuro de la fuerza. Y cuando un congreso de derechos humanos, uy, me da no sé qué, ¿no? Pero es verdad que incluso me ha sorprendido alguna persona que me ha precedido en el uso de la palabra, porque yo esperaba otro enfoque, ¿no? Más economicista, ¿no? Lo cual, pues al final, perdonadme, pero no voy lo mío ya son, después de todo lo que os he dicho, son evidencias. Son evidencias y no voy a poder dar mucho, pero intentaré incidir en algún aspecto un poco más concreto. Bien, está claro que la inteligencia artificial, se ha dicho, reporta ingentes ventajas desde el punto de vista de acceso al conocimiento, sobre todo. O sea, recordemos cuando no existía Internet, cómo accedíamos al conocimiento. Pues esto es un salto cualitativo, ¿no? Porque es que ahora es mucho más fácil y además mucho más ordenado todo, ¿no? A partir de ahí se democratiza el conocimiento, es evidente. El aumento de la competitividad reporta bienestar y mayor productividad.
avances en la ciencia. Se va a hablar esta tarde de la aplicación en medicina, es algo evidente, no podíamos ya casi vivir sin ello. Y bueno, hay otro aspecto que se destaca a veces, es en el aspecto institucional jurídico, el hecho de que nos invada ahora o irrumpa esta tecnología disruptiva, sobre todo la generativa, pues ha provocado una reacción jurídica de actualización del sistema jurídico y la vista otra vez a los derechos humanos, y por eso estamos aquí. Desde ese punto de vista, pues bueno, está bien que se nos haga reaccionar. Pero evidentemente, ¿quién plantea este desarrollo de inteligencia artificial? Pues ya se ha dicho hasta la saciedad. Ahí están las compañías. Aquí solo hay 5, puede poner 10, puede poner 20, y están todas en Estados Unidos, salvo alguna que pueda haber en China. Y entonces aquí es donde se plantea el desarrollo, innovación, el mantra, ¿no? Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. ¿De acuerdo? ¿Perdemos el tiempo regulando? Esa es la pregunta. Muchas ponencias de economistas de mucho prestigio ponen ahí pues, el gran desarrollo económico que ha habido con la implantación de inteligencia artificial en Estados Unidos y el poco desarrollo que ha habido en Europa. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo Europa si hay que hablar del sur? Pues porque Europa por lo menos tenemos regulación. En otros sitios no hay regulación. Entonces ahí yo voy a reivindicar la regulación. Voy a quitarme la gorra mercantilista y me voy a poner la gorra de director de la cátedra en Legaltech e inteligencia artificial. Bien, frente a las ventajas hay muchos perjuicios, entiendo yo, muchos riesgos, concentración de valor, generación de dependencia tecnológica, desplazamiento laboral y pérdida de competencia. Eso es algo en el ámbito económico. En el ámbito político-democrático, la opacidad, manipulación informativa, influencia en la agenda pública. En el ámbito jurídico, dificultad de control, hablamos de control, pero es muy difícil controlar esto, y de rendición de cuentas. Sesgos en muchos algoritmos que inciden sobre la comunidad, ¿no? Y en el aspecto cultural se homogeniza el conocimiento y se pierde la diversidad. Decía, yo soy valenciano parlante, si todos hablamos castellano, es que parlen valenciano no me entienden mal. Pues esto es lo mismo al final. Desde el punto de vista personal, pues pérdida de autonomía, porque la autonomía de decisión la estamos delegando en las máquinas. Y sobre todo el sesgo tecnológico. Pensamos que ellas lo hacen mucho mejor que nosotros y a partir de ahí vamos a confiar en que lo hagan ellas y no lo hacemos nosotros. Y finalmente, pues el alto consumo energético, que es algo que tiene mala solución. Bien, ¿por qué la ley? Primero, la ley se aplica a estas Big Tech, porque estos son problemas generales de la inteligencia artificial, pero es que yo creo que algunos de estos problemas se agravan por el hecho de que solo sean unas cuantas grandes compañías las que estén desarrollando inteligencia artificial e imponiéndolas al resto del mundo, ¿no? El reglamento se aplica y eso es lo que duele a las compañías norteamericanas, porque el artículo 2 de la AI Act dice que se aplica cuando el proveedor introduzca en el mercado sistemas de inteligencia artificial, cuando el responsable del despliegue, que es la persona que utiliza esa inteligencia artificial en Europa, pero para un propósito ajeno a su actividad particular, es decir, otra persona que la utiliza en ámbito profesional empresarial, también se aplica, y cuando los resultados de la inteligencia artificial, los outputs de la máquina, acaban utilizándose en Europa. Con lo cual hay una serie de puntos de conexión que hacen que todo lo que hagan las empresas norteamericanas en Europa o para Europa les obligue a que se les aplique la ley. Un efecto de extraterritorialidad que los americanos conocen muy bien porque lo han aplicado toda la vida en la Ingersbarton, etcétera, etcétera, pero que no les gusta que nosotros lo apliquemos con ellos. Además, se aplica a toda la cadena de valor. Se aplica a fabricantes, a importadores de productos que llevan inteligencia artificial, a distribuidores, a fabricantes, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué se traduce el hecho de que se aplique la ley desde el punto de vista de derechos humanos? Pues este cuadro se ha dicho ya, no voy a incidir mucho. En la Carta de Derechos Humanos Europea habla del derecho a privacidad y protección de datos, habla de derecho a expresión y pensamiento. Hay algunas prácticas que son arriesgadas, la vigilancia masiva, el control biométrico en tiempo real, el scoring social, la manipulación cognitiva, las técnicas de publicidad subliminal. Bueno, todo esto son prácticas directamente prohibidas por el reglamento europeo, no se pueden hacer. Hay otras que se pueden corregir. La no discriminación y la igualdad, ese es un derecho fundamental. El riesgo es que los sesgos introduzcan discriminación. Bueno, pues la obligación de documentar los datos y que se utilicen datos de calidad que impone el reglamento para entrenar sus algoritmos y para verificarlos, salva o corrige este problema.
genera otro segundo problema. ¿Dónde están los datos? Grisel Junta, que estaba aquí conmigo antes, lo estaba comentando. El problema es que las compañías europeas no tienen datos. Los espacios europeos de datos abiertos puede ser la solución. Invertir ahí, más que en generar los propios sistemas de inteligencia artificial o modelos, porque estamos ya muy lejos. O quizá invertir en desarrollo sectorial. Medicina, ámbito jurídico, donde ChatGPT es de monto nulo hasta que compre alguna compañía europea. Bien, si nos vamos a aterrizar un poquito más, ya no hablando de derechos humanos, sino peligros un poco más de ámbito secundario, bueno, también se mitigan algunas. Hay algunas cosas que hace bien la ley europea. La erosión del pluralismo cultural y jurídico, bueno, lo mitiga porque los datos han de ser diversos. O sea, no pueden ser, antes el profesor ya nos ha ilustrado sobre un caso en el que los datos están más enfocados a la protección de la persona de mayor edad. Bueno, ha habido problemas con inteligencia artificial aplicada al mundo de la medicina porque se utilizan expedientes o historias clínicas solo de hombres que no aprovechaban para curar a las mujeres. Bueno, pues la diversidad en los datos, la buena composición de los datos otra vez, es lo que va a permitir salvar estos riesgos. Y esto lo impone el reglamento europeo. La manipulación política y desinformación también está prohibida, lo hemos dicho, y también, sobre todo, pues el tema de protección de datos junto, porque no está solo el reglamento europeo de inteligencia artificial, sino que forma parte de un conglomerado de normas, el reglamento europeo de mercados digitales, de servicios digitales y, sobre todo, el reglamento europeo de protección de datos. Entre todos ellos se permite paliar este problema. Otros que se palían menos, y ahí es donde voy a intentar aportar algo, porque hasta ahora no he hecho nada que no se haya dicho. Se ha hablado de la capacidad regulatoria europea que le pone freno a esta embestida a las grandes corporaciones multinacionales y las Big Tech. Bueno, pues esto es muy relativo. Tenemos alguna noticia de febrero del año pasado, de febrero de ese mismo año, perdón. Había junto el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial tiene otras normas en gestación que son muy necesarias. Por ejemplo, hay una directiva que empezó siendo un proyecto de reglamento de responsabilidad civil por los daños ocasionados por el uso de inteligencia artificial. Empezó siendo un proyecto de reglamento en el 2000, el reglamento es una ley que se aplica a todos, ya de ahí se rebaja directiva, en vez de haber una responsabilidad objetiva y solidaria. Bueno, es que eso es muy duro para la compañía tecnológica, entonces vamos a facilitar los elementos de prueba para imputar responsabilidad, porque hay que ver si es del desarrollador, del creador, del que, de otra forma, bien. Llega James Vance a la cumbre de acción europea en materia de inteligencia artificial en París en febrero y dice, esto es intolerable, hay una sobreregulación europea, lo tenéis que retirar. Y Europa retira la iniciativa temporalmente, pero la retira. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación? Las grandes compañías tecnológicas tienen tantos recursos, como os he dicho ya, que inciden en el fenómeno de la captura regulatoria. O sea, ellos están ya tan imbricados que consiguen que la regulación se haga a su medida. Entonces, ya en el diseño de algunos conceptos del reglamento europeo, ya para afinar el concepto del sistema de inteligencia artificial o del modelo de inteligencia artificial de uso general, ya había estudios pagados por estas compañías para rebajar un poco el nivel de exigencia. Pero es que ahora ya directamente viene el vicepresidente de Estados Unidos y se carga una iniciativa europea en materia de responsabilidad civil. Si no podemos imputar responsabilidad a las compañías para que resarcen el daño que causan, pues esto va a ser muy complicado. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a los regímenes nacionales, porque no hay ninguna norma unificada en toda Europa, y ahí ya puedo atacar a cada régimen en particular, ¿no? Hace falta que Europa, como todo, tenga una regulación unitaria. Y además, aquí es donde yo siempre he pensado, la ética está fenomenal, pero mientras no lo traduzcamos en una norma jurídica no sirve de mucho. Pues no, me habéis hecho cambiar de opinión. Si la única forma de luchar contra la captura regulatoria es que exista una capa de ética infranqueable, porque el regulador puede ser opado por las compañías tecnológicas. Opado, ¿vale? Entonces ahí es donde el reglamento de aumento tiene una eficacia parcial. Y hay algunos otros ámbitos en los que el reglamento no ha tenido un gran efecto. Por ejemplo, en la cuestión del desplazamiento laboral y la precarización. No tiene normas en este ámbito. Ahí va a haber que desarrollar una normativa laboral muy fuerte para evitar que
efectivamente, las máquinas, se dice, una gran ventaja es que se produce progreso y eso hace que el empleo sea de más calidad. Es de más calidad para unos pocos, pero los demás se van pasando. O sea, estas compañías tienen gente en Kenia etiquetando datos mecánicamente por precios muy económicos. Entonces, el progreso para algunos va a significar una precarización para otros muchos, especialmente en el sur global. Con lo cual ahí, de momento, no estamos avanzando mucho. Pero vamos a ver, hemos avanzado. Al final, la última pregunta que yo planteo es ¿qué pasaría si no tuviéramos regulación? Pues estaríamos bastante fastidiados, creo yo. Evidentemente, aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasaría con nuestras compañías tecnológicas si no hubieran tenido estos inconvenientes de estos controles normativos? ¿Vale? ¿Y qué pasaría con la economía en general si no hubiera habido ningún tipo de regulación? Bueno, pues aquí creo que a corto plazo habría habido enormes ventajas, pero a largo plazo habría habido impresionantes capitulaciones. Entonces, a corto plazo, evidentemente, los costes de entrada en este mercado habrían sido mucho más bajos y las compañías se habrían desarrollado. Incluso algunas de ellas podrían haber competido con alguna Big Tech norteamericana. Pero al final, el poder económico que es lo que habría provocado a largo plazo, lo que habría provocado el poder económico es que el valor añadido se hubiera ido hacia allá, porque habrían comprado a las pequeñas compañías o medianas compañías que se hubieran desarrollado aquí. Entonces, al final, se va para arriba. Además, se habría perdido algo que se ha dicho ya. Hay una ventaja competitiva basada en la confianza y el cumplimiento ético. Se ha dicho ya. Pues aprovechémoslo. Estamos en Europa. Es una ventaja de cara al mercado. Y con esto voy a acabar. Un pequeño paralelismo con el tema de la sostenibilidad. Está muy de moda ahora. Hay directivas comunitarias que hablan de incorporar los aspectos ESG, Environmental Social Governance, en la toma de decisión de las compañías. Y las compañías dicen, esto vamos a ver cómo lo pasamos así un poquito de... Pero hay mercados en los que o la compañía cumple con esto o no vende una rosquilleta y no se posiciona en mercados. Japón. La comunidad ha conseguido que se alinee los factores de sostenibilidad con los factores financieros. Entonces, las grandes compañías que tienen éxito en los mercados de valores son aquellas que son socialmente responsables. ¿De acuerdo? ¿Y eso de qué depende? Depende de la comunidad, evidentemente. Bien, pues sin más, creo que a corto plazo habría habido grandes ventajas, pero a largo plazo habríamos tenido generado una dependencia, una asimetría informacional y algo que está pasando también ahora, sector público, sector privado. Nuestro sector público no tiene generación de inteligencia artificial, por tanto depende del sector privado. Está en sus manos. A partir de ahí, si las grandes compañías continuasen actuando sin ningún tipo de control, sería muy fácil estar dentro de la administración defendiendo los intereses de las grandes compañías y no los de la comunidad. Pues nada más, gracias. Muchas gracias. Tomará la palabra en último lugar Judith Membrives. Ella es investigadora centrada en el impacto en la sociedad causado por la innovación y la interacción con las nuevas tecnologías. Sus áreas de interés son precisamente las tecnologías emergentes y los sistemas digitales y su intersección con el poder. Está trabajando en un doctorado precisamente de estudios críticos acerca de la IA y los datos. Y a nivel laboral es responsable de la línea de trabajo de IA y derechos humanos de la FEDE, que es la coordinadora de ONGs del ámbito catalán. Judith. Hola, se me oye, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ponentes a los que he estudiado. Es como muy interesante poder escucharlo de primera voz. Me gustaría empezar situando un poco el sitio desde el cual voy a hablar, ¿no? Un poco el lugar de enunciación, que esto proviene principalmente de la Academia Feminista. Soy una persona que lleva más de 15 años vinculada al sector tecnológico. Aquí es donde la gente siempre dice, uy, parece más jovencilla, no soy tan joven. Y precisamente empecé trabajando en una consultoría tecnológica después de haber estudiado filosofía, diseño multimedia y comunicación. Y desde el principio, por el hecho de haber estudiado filosofía, supongo, siempre ponía como esta... Bueno, siempre me decían en catalán y en valencià no sé si es igual, diem el barrufet rondinaire, ¿no? El pitufo gruñón, siempre era el pitufo gruñón porque siempre veía problemas a la tecnología que estábamos desarrollando. Hablo de eso, de hace unos
entre 10 y 15 años, y no hablábamos en ese momento de inteligencia artificial porque el término fancy entonces era Big Data, luego vino el metaverso, luego vino el blockchain, ¿no? Fueron viniendo diferentes promesas y ahora pues estamos en este como hype, en este momento de la promesa alrededor de la inteligencia artificial. A partir de ahí pasé a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona dando asesoramiento precisamente desde una perspectiva ética a las startups que desarrollaban lo que le dicen Deep Tech, tecnología profunda. Y bueno, pues supongo que cuando ya rompí del todo con el tecnooptimismo, pasé a trabajar a la Federación Catalana por la Justicia Global, donde representamos a 135 organizaciones que trabajan por la construcción de movimiento de paz, derechos humanos, antirracismo, feminismos, etc. Esto es lo que le llamamos el paraguas de la justicia global, ¿no? Y precisamente una de las cosas que más ha costado durante estos 5 años que hace que estoy trabajando aquí ha sido ocupar espacios como este. Por lo tanto, muchas gracias por invitarnos. Porque aunque es cierto que lo veíamos al principio con la presentación inicial, que ha ido cambiando un poco como la visión de quién puede y quién debe hablar de inteligencia artificial, ¿no? Lo veíamos al principio, son los grandes popes de la IA los que parece que sean los únicos que tienen como la capacidad de controlar esta tecnología. Yo me cuestiono hasta qué punto esto es lo que nos quieren hacer creer ellos directamente, ¿no? Porque al final es lo que les beneficia. Y realmente, desde que al principio empezamos a intentar hacer incidencia política en relación a la inteligencia artificial, hablo del año 2020, pandemia, el reglamento de la inteligencia artificial era un proyecto, pero aún no estábamos con texto como tal, sino que estábamos hablando de las directrices para una IA ética y confiable en el marco europeo. Se nos decía que bueno, pues que desde las organizaciones de derechos humanos que no se entendía, y esto son palabras textuales de una secretaria de Estado en ese momento, que no se entendía cuál era nuestro interés en formar parte de este debate, porque la tecnología es neutral y la tecnología no tiene la capacidad de vulnerar o no vulnerar, sino que depende de cómo la regulemos y cómo la controlemos, ¿no? Creo que 5 años más tarde, por suerte, ya no estamos ahí. Nadie va a venir a cuestionar si la tecnología es neutral o no. Y lo que yo quiero hacer es hacer un repaso desde la perspectiva un poco sociotécnica, entendiendo la tecnología de inteligencia artificial, que quizá deberíamos haber definido inicialmente a qué nos referimos cuando hablamos de IA, porque es un paradigma que incluye muchísimos tipos de sistemas, no solamente el que ahora es como el más conocido, que es esta inteligencia artificial generativa de propósito general, los modelos de lenguaje, etcétera, que es con la que más interactuamos como usuarias, ¿no? Pero tenemos muchas otras tecnologías que son sistemas algorítmicos y que son sistemas de inteligencia artificial que hace muchísimos años que estamos utilizando y que quizá ni tan siquiera éramos conscientes. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque esto sería para otra mesa seguramente. Pero lo que decía, ¿no? Sí que podemos ver cómo en 5 años ha ido cambiando también la percepción social alrededor de quién puede y quién tiene un poco como esa legitimidad para hablar sobre inteligencia artificial. Y esto que os cuento es para contextualizar un poco el análisis que quiero hacer un poco hoy aquí desde una perspectiva sobre todo más materialista, o sea, desde la economía política del dato, y también entendiendo a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Porque nos centramos generalmente o nos acercamos siempre desde una visión bastante eurocentrada y no estamos viendo todo lo que pasa precisamente en el sur global como consecuencia de este desarrollo, de esta innovación. La pregunta que se nos planteaba inicialmente era Big Tech, corporaciones transnacionales y ciudadanías aliadas o rivales. Bueno, basada en mi experiencia de los últimos 4 años, intentando incidir de alguna manera mediante coaliciones europeas en el reglamento de la inteligencia artificial, bueno, pues mi primera respuesta sería totalmente rivales, de momento. Vamos a ver si conseguimos, cuando acabe,
pensar en cómo podríamos ser aliadas, ¿no? ¿Por qué totalmente rivales? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando solo de la tecnología final con la cual interactuamos, sino que estamos hablando al final de grandes tecnológicas, se ha repetido varias veces aquí, de la lista esta Forbes en la que siempre aparecen los señores estos blancos ricos, de los 10 primeros, 7 tienen relación con las empresas tecnológicas y de hecho el número 1 que acaba de desplazar a la segunda posición a Elon Musk es Larry Ellison, que hasta ahora era un desconocido dentro del sector y del análisis crítico de la tecnología, no era un desconocido, pero para el público general sí que lo era, porque estamos viendo como un poco el segundo estado, por decirlo de alguna manera, de esta gran concentración de poder que han conseguido llevar a cabo estas grandes tecnológicas, ¿no? Pero bueno, antes de llegar aquí, lo que decía, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos centramos mucho en una perspectiva de promesas, de futuribles, incluso de que estamos ante algo que es inevitable, algo que va a ocurrir sí o sí porque es el camino de la innovación, y miramos poco la materialidad, ¿no? Comentaba el profesor, ay, no me sale el nombre, de la primera ponencia, perdón, Fernando, que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni es artificial. Es una frase que hemos leído mucho, que creo que fue Kate Crawford quien la dijo por primera vez. Y cuando la dijo se estaba refiriendo no solo a que es artificial desde la perspectiva de que la creamos los humanos, sino a que tiene consecuencias materiales y tiene un cuerpo, un impacto bueno, pues que con este concepto de inteligencia artificial, ¿no? Igual que la nube, que yo creo que es la campaña de marketing mejor hecha de la historia, pues nos pone en esta como cosmovisión de que, bueno, pues que no tiene materialidad, ¿no? Y la materialidad la tenemos, no la tenemos solamente desde una perspectiva de extractivismo, de consumo energético, de consumo de agua, ¿no? Lo hemos visto o somos conscientes de ellos porque también se ha incluido de alguna manera en el reglamento de inteligencia artificial. Pero actualmente, y es algo que además desde la posición que ocupo como responsable de esta área en una federación que representa organizaciones que también hacen proyectos de cooperación, tenemos que tener en cuenta que gran parte de las vulneraciones a comunidades o a pueblos originarios en el sur global tienen relación con este desarrollo tecnológico. Ejemplo que estas semanas está saliendo bastante en las noticias desde un contexto internacional. En la comunidad de Querétaro, en México, un territorio que ya sufre problemáticas relacionadas con el acceso al agua por otras cuestiones, no solamente por esto. El Estado, bajo este mantra de que vienen las tecnológicas y prometen desarrollo, prometen puestos de trabajo de calidad, prometen bueno, pues todos estos beneficios sociales, está permitiendo que se instalen centros de datos, que al final es como el esqueleto que necesita la inteligencia artificial para poder funcionar, ¿no? Como grandes ordenadores, o sea, grandes instalaciones con ordenadores enormes que requieren de consumo de agua para ser refrigerados y de consumo energético para funcionar, ¿no? Si tenéis niños o niñas en casa que jueguen a videojuegos, pues sabréis que los ordenadores, por ejemplo, para jugar a videojuegos necesitan de ventiladores potentes, ¿no? Pues imaginaros esto en macroinfraestructuras para poder almacenar y tener capacidad de computación para todos estos datos. Pues estas grandes tecnológicas con estas promesas de desarrollo van a comunidades como las de Querétaro, prometen toda una serie de cosas y lo que acaba pasando es que, uno, el agua residual, porque es muy caro, supongo, invertir en circuitos de agua cerrados y en recuperación de agua, y generalmente pues no se hacen en los centros de datos que se instalan en el sur global. En Europa tenemos otro tipo de reglamentos.
acaban también no solo limitando aún más el acceso al agua de esas comunidades, limitando el acceso energético a esas comunidades, sino que también la externalidad es agua contaminada. Entonces, que encima la poca agua que les queda, queda contaminada. Y estos son las grandes empresas que todos conocemos y que todas pensamos cuando pensamos en grandes empresas. No es que, y es una de las características del mercado, y es que este mercado no se la cadena de valor y la cadena de distribución está controlada por las mismas grandes empresas. Amazon Web Services, la filial de Amazon para la computación de datos, es la propietaria de prácticamente el 97% de la infraestructura digital sobre la que se opera cuando se está trabajando en inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que lanzo es, ¿desde Europa podemos pensar en soberanía cuando no tenemos ni tan siquiera este tipo de infraestructuras? Y aunque queramos desarrollar inteligencia artificial propia, vamos a tener que alquilarla a estas empresas porque no tenemos estas infraestructuras. Y si no se la alquilamos a Amazon, se la vamos a alquilar a Microsoft, que es lo que estamos haciendo principalmente en Europa. Por lo tanto, por un lado, tenemos todo lo que es estas vulneraciones desde una perspectiva material a los territorios. Vulneraciones que también estamos empezando a ver en Europa. No sé si conocen la iniciativa Tu Nube Seca Mi Río, que aquí precisamente en España está intentando parar la implantación de centros de datos en áreas como Aragón, que es una zona que ya está suficientemente tensionada a nivel hídrico. En Irlanda, por ejemplo, que tiene mucho viento, está pasando lo mismo, pero desde una perspectiva energética, porque ha aumentado desde Irlanda, es uno de los países que por densidad más centros de datos está albergando, porque el gobierno irlandés pues promete o facilita las mismas cosas que se están facilitando en el sur global para instalar este tipo de centros de datos. Y desde que se han empezado a implementar estos centros de datos, los apagones como el que vivimos aquí en abril de este mismo año están empezando a ser constantes, además en zonas donde ya estaban situadas generalmente los colectivos más vulnerabilizados, porque esta es otra. Generalmente ese centro de datos no se pone en el barrio rico de la ciudad de Cork, sino que se pone en los territorios que son pues, más vulnerables, baratos, por decirlo de alguna manera. Luego también, sí, voy cerrando. Tenemos vulnerabilidades desde una perspectiva del entrenamiento y de la moderación de datos. Salió hace un par de años el caso de que también mediante muchas veces proyectos de cooperación se estaba facilitando la introducción de iniciativas empresariales de moderación y limpieza de datos. Para que la IA la podamos utilizar de forma segura y fiable en Europa, alguien tiene que quitar todo aquel contenido que la hace menos fiable y segura. Y este alguien suele ser un trabajador racializado en un contexto de vulnerabilidad que está cobrando muy poquito la hora. En el caso concreto de OpenAI eran $1,50 la hora por básicamente decirle al modelo de lenguaje pues que todos esos vídeos sobre decapitaciones que vemos que podemos encontrar en la dark web no son fiables, no son seguros para el usuario final de esa tecnología, ¿no? Todo esto dentro del marco de la justicia global lo enmarcamos como prácticas de colonialismo digital que estamos empezando a ver cómo cuando confluyen con la tendencia autoritaria que estamos viviendo también en nuestras sociedades, empiezan también a afectarnos a nosotras como ciudadanas europeas. Y es que la misma tecnología que se está utilizando, se comentaba al principio, el genocidio que está perpetuando el ejército israelí, el gobierno sionista, en territorios palestinos ocupados, está siendo pues maximizado gracias a inteligencia artificial. Tengo 2 investigaciones sobre esto y es el motivo por el cual, por ejemplo, ahora mismo no puedo viajar a Estados Unidos. O sea, investigar sobre quién tiene poder sobre esto tiene consecuencias, pero además somos cómplices porque estamos utilizando exactamente las mismas tecnologías que se utilizan para perpetuar ese genocidio. Los mismos modelos que sirven para que nuestra aspiradora robótica nos barra la casa son los modelos que se utilizan para que los drones identifiquen si hay o no personas dentro de los edificios de Gaza, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos en esta como segunda etapa que comentaba al principio,
acerca de la problemática de esta economía del dato y hacia dónde nos está llevando, y es el motivo por el cual Larry Ellison ahora es el hombre más rico del mundo. Y es que esta tecnología inicial más orientada supuestamente a satisfacer el usuario se está empezando, cuando se cruza, como digo, con este auge autoritario que vivimos también en Europa, a usar para normalizar la vigilancia masiva a la ciudadanía y, lamentablemente, y aquí es donde creo que la sociedad civil hemos fallado a la hora de hacer incidencia política, no hemos conseguido que el reglamento de inteligencia artificial lo pare. ¿Por qué? Porque la excepción de seguridad nacional permite precisamente que se utilice tecnología de todo tipo para bueno, pues controlar finalmente a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿podemos ser aliadas? Sí, termino. Son los 4 puntos finales. Bueno, yo no sé si podemos ser aliadas o no. Para mí la pregunta es, ¿puede haber una inteligencia artificial que respete los derechos humanos? Porque a menudo me preguntan si puede o no puede y cómo podríamos llegar a ella. Y lo que creo que debemos hacer es pensar qué deberíamos cambiar del desarrollo actual, qué deberíamos cambiar de las condiciones materiales, de las condiciones de las jerarquías de acceso actuales a la hora de desarrollar inteligencia artificial para que podamos plantear que esta tecnología respete los derechos humanos. El primer punto, obviamente, es la redistribución de poder, no solo desde una perspectiva política y de gobernanza, sino también bueno, pues trabajar para eliminar esta idea de que solo los grandes tecnólogos o solo las personas que tienen un background tecnológico pueden controlar esta tecnología y plantearnos cuál sería nuestro modelo de desarrollo, cuál sería, a lo mejor no queremos inteligencia artificial generativa como sociedad, no lo sé, es una pregunta que lanzo. Luego tenemos todo el tema de la soberanía, obviamente, ambiente aquí, ¿no? Podemos hablar de soberanía cuando, en el momento en que Trump entra en el poder, hay un par de llamadas entre von der Leyen y Trump en el que se dice claramente y explícitamente que los grandes capos de las tecnológicas quieren que vaciemos todos los reglamentos europeos en relación a la protección de derechos digitales, y en eso estamos. El omnibus del paquete digital que se está discutiendo ahora mismo en Europa, bajo la excusa de la simplificación, lo que está haciendo es desregulando cosas que aún ni tan siquiera estaban empezando a ser implementadas. Luego tenemos todo el tema de la transparencia. Yo creo que la transparencia por sí sola no nos va a liberar, pero sí que nos puede ayudar, obviamente, a entender cómo funciona y qué está decidiendo esta tecnología. Y aquí quiero nombrar la Fundación Cibio, que acaba de conseguir que el Supremo se manifieste después de 7 años de litigio y condena al Gobierno a entregar el código fuente de Bosco porque rechaza que los argumentos de seguridad nacional y de propiedad intelectual puedan limitar un derecho constitucional, como es el caso concreto de entender por qué estoy teniendo acceso o no a una ayuda pública. Esto marca el camino, por ejemplo, a plantear más litigios en relación a esto, porque reconoce este derecho a la transparencia y al acceso al código como parte de la protección del derecho constitucional. Luego tenemos la rendición de cuentas, obviamente, y yo sé que no es una opinión muy popular, pero creo que hay que prohibir directamente las tecnologías sin excepciones, como hace el reglamento de inteligencia artificial, que añade muchas excepciones. Las tecnologías que sabemos que no nos van a ayudar como en este intento de desarrollo del humano, ¿no? La vigilancia masiva biométrica no nos va a ayudar a desarrollarnos o a florecer como humanos. La puntuación social está prohibida, pero la espacial no. Entonces, todo lo que es la policía predictiva mediante códigos postales, por ejemplo, sigue estando permitido. Y lo que muestra la evidencia hasta ahora es que no nos va a ayudar a mejorar la seguridad en nuestras sociedades. Por lo tanto, podemos ser rivales o podemos ser aliadas, pero creo sinceramente que para que podamos ser aliadas, las grandes tecnológicas tienen que, bueno, pues que renunciar a cosas y tienen que estar dispuestas a renunciar a la concentración de poder, a la plusvalua que implica ir extrayendo datos masivamente
y que lo que no se nos puede pedir es que renunciemos nosotros a nuestros derechos fundamentales en el ámbito tecnológico. Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad es que tenemos poquito tiempo, nos hemos comido el tiempo para el coloquio, pero no vamos a renunciar a ello. Yo podría lanzar aquí 3 o 4 preguntas, pero creo que mejor que del público. Sí que pediría, por favor, preguntas concretas, concisas y al grano. Si no, me lanzo yo. ¿Alguien quiere empezar? Venga, pues entonces me animo yo. Quizás, y recuperando el título de la mesa, bueno, por supuesto también se pueden plantear preguntas para los que nos están siguiendo en línea. Las tenemos aquí si llegan. Enfoques propositivos. No sé si cada uno de la mesa querría, bueno, aunque algunos ya lo habéis hecho, lanzar una vía de avance o una propuesta, y cuanto más concreta mejor, para que estamos hablando mucho de sociedad civil, de iniciativa social, de distintos agentes. ¿Cómo avanzar por este camino? Venga, os aprieto un poquito. Algo concreto y único. Si quieres comentar tú, Rafael. Bien, al final yo he puesto el punto de mira en la propia ciudadanía, en la comunidad. Es decir, si alguien puede revertir esto, es la ciudadanía. Es decir, al final la educación y la concienciación es fundamental, porque es la que puede exigir que al final haya menos excepciones en las prohibiciones del reglamento de IA, como se acaba de decir ahora, o determinados usos de la inteligencia artificial pues queden erradicados en general o mucho más controlados. O al final que se exija responsabilidad. Es que es algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, que llegue James Vance y consiga que nos retiremos nuestra propuesta directiva sobre responsabilidad civil, por lo menos temporalmente, ha parado el golpe. La transparencia, no solo algorítmica, sino transparencia en la elaboración de las leyes, es fundamental. Y que la prensa deje de repetir también mantras y se ponga a investigar también en estos temas como han hecho en otros países, ¿no? O como se ha hecho hasta ahora. Entonces yo bajaría el escalón abajo porque arriba va a ser muy complicado. La captura normativa es algo que es evidente y está demostrado. Bueno, pues yo una idea que no creo que no se ha comentado es la interdisciplinariedad. Es esencial. Y el trabajo de actores distintos. Es decir, que dejemos de trabajar en silos, ¿no? O sea, los congresos suelen ser, bueno, aquí es un poquito más variado, pero faltarían más voces tecnológicas, aunque luego creo que viene Nuria Oliver. Pero es esencial que trabajemos de forma interdisciplinar, que es muy difícil, porque es más costoso en tiempo, etcétera, y distintos actores. Tenemos que aprender a trabajar juntos los que normalmente no lo hacemos, ¿eh? O sea, también con el sector empresarial, por ejemplo, porque en el sector empresarial también hay ejemplos de gente que apuesta por la tecnología responsable, ¿no? Aunque sea minoritario. Entonces yo creo que esos dos cruces son esenciales. La interdisciplinaridad es hasta cierto punto el guión de este congreso y de otros de los nuestros. Nacho. Sí, pero acabamos con la mesa. Bien, muchísimas gracias. Brevemente, yo creo que en base a lo que hemos comentado, yo creo que competir en mercados globales, la dimensión es necesaria, porque no puedes competir contra el mercado chino ni asiático en general, si no tienes unas mínimas dimensiones, lo cual esto obliga a ciertas dimensiones, lo cual la regularización es imprescindible. Yo creo que todos los proyectos de inteligencia artificial, como ha dicho mi compañera, hace falta la transversalidad en los proyectos, ¿no? Hace falta en la parte de la tecnológica, la parte de humanidades y, por supuesto, la parte jurídica, creo que es imprescindible. Y luego la formación. Coincido plenamente con también mi antecesor, que creo que la formación de los ciudadanos va a ser imprescindible. El poder del ciudadano es inmenso, ¿no? Con lo cual, el que no seamos tan perezosos en el conocimiento de lo que estamos firmando, de lo que estamos instalando, de cómo estamos trabajando, de qué autorización le damos a las aplicaciones, etcétera, va a ser algo imprescindible para delimitar la evolución del crecimiento de las tecnologías. Gracias. Bueno, gracias a los ponentes. Quería agradecerle tanto a Celia
como a Rafael, como a Judith, que hayan sacado el tema de la sostenibilidad, la huella de carbono, porque si era preocupante en Querétaro, en México, más preocupante es en Talavera de la Reina, de ahí viene Tu nube seca mi río, donde está el data center de Meta, o en Aragón, donde está Amazon Web Service, con una plantación de data center del tamaño de una provincia y que utiliza agua. Y curiosamente no sirve cualquier agua, utiliza agua potable porque evidentemente toda la tecnología no necesita impurezas para que pueda funcionar. Estamos en un territorio en esta España donde el agua escasea, o cuando no escasea provoca daños inconmensurables como los que dentro de poco vamos a celebrar el primer aniversario por desgracia. Yo estoy investigando el impacto de la huella de carbono en el uso de la inteligencia artificial generativa, esa que ya trabajamos los usuarios de a pie, en esa huella de carbono por cada interacción que estamos haciendo. Hace apenas una semana, unos días, España podemos decir que es pionera porque la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial ha sacado la especificación 0086 que mide el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de usuario. Seguimos sin desconocer ese impacto. Sal Altman, OpenAI, ChatGPT, llegó a pedir por favor que dejáramos de crear imágenes ya al parte de derechos intelectuales del estudio Gilby, porque se le fundían los centros de datos. Es decir, cuando yo digo que decirle gracias a ChatGPT que está preparado para contestarnos, eso consume, la primera respuesta que tengo a nivel familiar es, bueno, pero es pequeño. Digo, claro, es pequeño, mi gracias. Pero multiplica por los 400, 700 millones de usuarios que tenemos ChatGPT a nivel gratuito. Ya no hablo a nivel ya de las versiones Pro o Enterprise de las empresas. Los derechos humanos y la sostenibilidad, nos estamos cargando nuestros recursos. No, son finitos. Ya no hablo de la cadena de las tierras raras, los materiales para producir tecnología. Hablo de los recursos a nivel ciudadano. Si no conocemos lo que estamos, la huella de carbono, la huella hídrica que estamos generando, por un simple gracias a ChatGPT, yo tengo entrenado el mío para que no me responda. Ni con un gracias ni con un hola. Y le aplico reglas sostenibles para que no esté constantemente soltando. ¿A dónde vamos? Ahí dejo esa reflexión. Yo siempre digo una cosa, que es que no tenemos planeta para tanta IA generativa. Entonces hay que... Y luego, porque también cuando hablamos de esto en otros espacios quizá menos amables para esta pitufa gruñona, siempre se nos dice que, bueno, que vamos a conseguir optimizar este gasto, ¿no?, de agua y de electricidad. Entonces aquí es cuando es recomendable sacar siempre a coalición la paradoja de Jabons, nunca sé pronunciar bien esto, que cuanto más democratizamos una tecnología, cuanto más penetración y más uso hay de esa tecnología, la escala del consumo sube, por mucho que estés haciendo esfuerzos para reducirla, porque van ampliándose no solo los usuarios, sino los usos y las aplicaciones. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Hay mucho periodismo de investigación en España también en relación a esto ahora mismo. Y creo que tenemos que cuestionarnos si realmente todos tenemos derecho a tener un avatar con la imagen del estudio Ghibli y sin saber además la consecuencia, el impacto ambiental que tiene, sin entrar en todo el resto de impactos. Retomando una cuestión que de hecho está en el centro del título de la mesa y del contenido de la mesa y que ha habido menciones muy explícitas a ellas, el papel de las Big Tech. Claro, a mí antes escuchaba como por ejemplo una llamada a redefinir el papel. Me preguntaba yo, desde mi desconocimiento, si esos procesos de concentración empresarial de los que se hablaba, hasta el 97% de determinados servicios concentrados en una, son
irreversibles? ¿Es el futuro que nos espera cada vez más en menos manos? Como cada vez más poder en menos manos? ¿Son ese tipo de dinámicas inevitables, irreversibles? Es decir, siguiendo poniendo el foco sobre estas grandes empresas, no sé qué vías de acción veríais o propondríais para su trabajo y su acción. No sé si, Nacho, querías empezar tú. Es un embolado esto. Sí, no, está bien. Claro, es muy difícil porque es un mercado, lo que hemos dicho antes, muy global. Yo en base a la pregunta de la sostenibilidad comparto completamente la afirmación, salvo que ampliaré el espectro, porque no solamente es la IA, es muchísimas más industrias. O sea, que es realmente algo en lo que estamos centrados ahora porque es, como has mencionado antes, estamos en el top ahora de moda, ¿no? Que es la IA y efectivamente genera petabytes de consumo de datos y genera un consumo energético que una ciudad media no podría soportar. Una ciudad media no, una ciudad como Madrid, evidentemente no podría soportar económicamente. Claro, esto exige regulación y para mí una gran cantidad es formación, ¿no? Formación, educación a la ciudadanía sobre la responsabilidad. La responsabilidad como hemos dicho antes, con los recursos, con las necesidades, ¿no? Hay momentos en los que se excede el uso, se pasa al abuso del consumo de este tipo de tecnología. Yo a mis alumnos en la universidad les digo, en determinadas ocasiones la inteligencia artificial es una fórmula que es inteligencia artificial más inteligencia humana igual a constante K, ¿no? Porque a constante K, de manera que tú decides, esto podríamos aplicarlo incluso al mundo del consumo energético, ¿no? Es decir, cuanto más utilices, más es difícil, ¿no? Luego tenemos el tema de la responsabilidad de los gobiernos, evidentemente, porque hay que competir. Hay que competir porque si no necesitas promover ciertas líneas de actuación, pero desde una regulación que sea pues, basada en derechos humanos, basada en una ética, basada en una concienciación social y que el conjunto de la sociedad que tiene un poder muy elevado pues sea capaz de repercutir, ¿no? en el mundo de la economía, ¿no? Yo creo que va por esta línea. Solo otras veces he reaccionado con una parte del derecho que no se ha mencionado hasta ahora, que es el derecho a la competencia. Es decir, aquí se está produciendo un fenómeno de concentración empresarial que en algún momento algunos de estos empezarán a devorarse a otros y a partir de incurrirán en prácticas de abuso monopolístico, de monopolios, de situaciones monopolísticas, ya están incurriendo en prácticas de abuso de dependencia económica. Abuso de dependencia económica. La industria europea pues no prospera porque siempre va a estar un poco subyugada a la norteamericana. Pero claro, para eso hace falta que se aplique ese derecho en el plano global. Creo que Vicente Vives luego nos va a hablar ¿no? Vas a hablar de regulación mundial, un poquito. En cualquier caso, yo creo que se ha actuado contra algunas de esas tecnológicas con importantes sanciones en otros contextos. Yo creo que en estamos en un estado muy incipiente, pero bueno, ahí está la iniciativa ciudadana otra vez para interponer iniciativas populares donde haya algún atisbo de prosperabilidad, ¿no? Entonces, yo pienso que actuará el derecho de defensa de la competencia, que no va a ser la solución de todo, pero que puede un poquito frenar el fenómeno de concentración y quizá dar pie a otros operadores. ¿Qué ideas tenemos? Hombre, estamos en el mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que la tecnología per se no debería de ser mala, pero yo creo que tendríamos que formarnos más y que llevar a cabo acciones de resistencia. Por ejemplo, leer libros en papel. O sea, parece una tontería, pero es que eres como muy antiguo, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a cosas normales, de escribir, de leer, de realmente ayunar de consumo tecnológico. Las propuestas de la desaceleración, la resistencia colectiva. O sea, el litigio estratégico que comentaba antes Judith, ¿no? El caso de Cibio, que ha ganado en el Supremo, es un ejemplo de persistencia y de lucha desde abajo. Entonces, bueno, oiga, se pueden hacer muchas cosas, yo creo, ¿no? Para no obnubilarse por esta carrera tecnológica. Centrémonos en los usos que nos favorecen, pero no en los que no. Y al hilo de lo que decía la persona del público antes, ¿no? O sea, realmente hay que creerse lo del consumo, del uso irresponsable del ChatGPT. Es que el ChatGPT lo deberíamos estar utilizando para casi nada realmente, porque ninguno de nosotros tiene entre manos algo tan esencial que necesite, ¿no? Salvo los investigadores que estén en ese área. O sea, realmente
Bueno, son muchas cosas, pero vamos, un sentido común. Sí, en relación a esto, incluso dentro del ámbito estudiantil están surgiendo iniciativas, ¿no? Porque al menos en la universidad en la que yo trabajo y colaboro, supongo que también por el hecho de que al ser una universidad online, a los retos que seguro que nos encontramos todos aquí a la hora de evaluar trabajos, pues se le suma el hecho de que no tienes una relación quizá tan palpable con el alumnado, ¿no? Como cuando tú estás dando clase en un oratorio como este. Y a pesar de esta problemática, todos los inputs que recibimos son sobre cómo introducir la inteligencia artificial generativa en las aulas, ¿no? Entonces están surgiendo iniciativas de estudiantes que se resisten al uso de la IA generativa, ¿no? Que dicen, es que quiero pensar yo primero, al menos la primera pensada hacerlo yo, luego si ya derivo alguna cosa de la tarea. Entonces, sí, lo que creo es que lamentablemente esto es ir contra una narrativa que es muy grande. Excelente. Muy bien, pues vamos a dejarlo estar aquí. Es evidente que estamos respetando el horario, pero solo en parte, con lo cual vamos a dar ahora el descanso de un cuarto de hora y nos reencontramos aquí a las 12:15. Muchas gracias. Bien.